Bueno, y en su calidad de ex ministro de Defensa hemos invitado a Daniel Mora, a quien por cierto le agradecemos por su paciencia, porque ha venido esperándonos hace... No, pero me estaba entreteniendo. Gracias por estar con nosotros. Bueno, sin duda la situación, usted ha dicho, la ha calificado como vergonzosa. El ministro Martos lo señala como un caso aislado, pero yo ahí tengo mis observaciones y quiero preguntárselo. Un caso aislado pueden ser 2, 3 malos efectivos, hablamos de una veintena. ¿No se trataría más bien de una mafia, probablemente bien organizada y que probablemente no se agote con lo que se conoce hasta ahora? Bueno, es difícil decir si es una mafia, ¿no? El tema está que se concentra en un centro porque ahora están dispersos. Y están dispersos porque la misma función que cumplimos así lo exige. Entonces, a los oficiales lo van cambiando. Entonces, da la apariencia que en diversas zonas se hubiera hecho esto, cuando en realidad todo se ha hecho en el Comando de Instrucción y Doctrina del Ejército, que es el Comando de Educación que está en Chorrillos. Ahí han estado los oficiales y después los han ido cambiando y la investigación ha continuado y evidentemente ahí se ha encontrado todo esto, pero se ha concentrado en donde están, y esto es lo más vergonzoso, porque están en las escuelas, en las escuelas de formación y de capacitación continua que tenemos nosotros. Entonces que hay una veintena de escuelas allí. Y con esto es tan grave para mí, ¿por qué? Porque se está quitando el combustible para los vehículos, etcétera, que sirven justamente para la capacitación y entrenamiento de nuestro personal. Por eso se interviene la sede de Chorrillos, donde están todas las escuelas. Entonces, yo no creo que sea una cuestión de una organización criminal, sino que ha sido más bien una cuestión de un robo sistemático en algunos años de esto. Pero no obstante esta apreciación, es sumamente grave que esto ocurra. Primero porque ya teníamos la experiencia que nos ha ocurrido con el general Donaire, que no es solamente él, también ha caído otros oficiales, claro. y suboficiales. En este caso han caído 4 generales, que deben haber ascendido después de haber cometido esto seguramente, 2 coroneles, no sé si 7 o 8 comandantes mayores, todos oficiales superiores. Claro. No hay un capitán, no hay un teniente. Claro. Empleados civiles, un policía, suboficiales, es decir, hombres y mujeres. También podríamos hablar, y una suposición, de que la mayor jerarquía de los que están en este tema han propiciado eso, y algunos, y eso también se llama abuso de autoridad, ¿no es cierto? Entonces, pero el tema es de que esto debe solucionarse de una manera radical, debe solucionarse en la policía, debe solucionarse en las Fuerzas Armadas, y hay mecanismos tecnológicos para poder hacerlo. Cuando yo estuve de ministro de Defensa, ya lo expresé, para sacarme el problema de combustible del sector, de lo que maneja realmente el ministerio, yo simplemente hice un convenio con el Banco de la Nación, que tenían ellos un software que me permitía poner un chip en cada carro, no sé cuánto le pagaba, y va registrando cuánto de combustible echa, a dónde va, todo. Y el Banco de la Nación me remitía mensualmente la hoja de consumos y todo. No había, ya se acabó todo. No generado tampoco ningún tipo de gasto, porque a través... Le pagaba una cuestión que era muy baja, creo que vale la pena en todo caso. Que valía 800 soles mensuales, una cuestión, pero que te evitaba pues un problema mucho mayor que se podría presentar, las tentaciones de este tipo. Otra forma es tener bien registrados los vehículos que van en cada vale eso, los vehículos que van registrados, o quitar los vales. ¿Me entiendes? Solamente tecnológicamente se puede hacer eso. Entonces hay muchas maneras... Lo que ha demostrado esto, entre otras cosas, es una ausencia de un control más efectivo. Tú tienes la inspectoría del Ejército. Dentro de la inspectoría, en cada lugar, en cada organismo hay una inspectoría que se preocupa por los afectos, por los problemas internos de la institución. Esto evidentemente no ha funcionado. Pero no olvidemos que el caso anterior de Donaire, esto fue detectado por la Inspectoría General del Ejército. Y hizo el seguimiento y todo. O sea, ese organismo funcionó bien. Acá no sé cómo lo habrán hecho, que ha pasado este tema y tendrá que investigarse. Pero en el caso de Donaire fue la Inspectoría Interna del Ejército que descubrió esta cuestión. También yo recomendé hace muchos años
la creación de una defensoría de la Fuerza Armada. A raíz de lo que pasó el decenio de Fujimori, que hubo pues una total cooptación de los mandos, entonces tú no podías ir a inspectoría porque inspectoría estaba cooptado. Tú no podías ir al Consejo de Justicia Militar porque con los miembros del Consejo de Justicia Militar presentabas una queja y ya tú estabas fichado. Entonces, ¿qué recomendamos? Cuando en la época del 2000 yo recomendé que se creara una defensoría de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Policiales. Se creó que es un elemento, un organismo externo a las Fuerzas Armadas. ¿Qué función? Una de las funciones que tiene este organismo, que tú eres soldado y te dan un racionamiento de mala calidad. Vas a la defensoría y haces tu queja. Totalmente anónima, reservada, y esa se encarga de analizar si te están dando tu racionamiento adecuado, si te están dando tus prendas, si te están dando los botines, si te cambian las prendas casi, que está establecido. Lo cual de alguna manera protege al miembro de al miembro de la institución. No lo expone ante... Entonces, se creó en la policía, lo creó durante la época, creo, de, no sé si Susana Villarán, que estuvo ahí también, la Defensoría Policial. Y la Defensoría Policial estaba dentro de la policía. No sirve. Más de lo mismo. No sirve, pues tú no puedes ser juez y parte. Claro. Entonces, no ha funcionado, no creo que haya funcionado la policía, porque en la policía estos problemas son recurrentes también. Entonces, sí hay mecanismos como para poder nosotros poner freno, al margen de que también te revela todo esto, que algo está fallando en la capacitación, en la educación del personal, o que no se hace una verdadera selección y evaluación del personal que está ingresando a las Fuerzas Armadas. Antes, no es porque decir en mi época todo fue mejor, no. Sino antes era había mayor selección. Yo, por ejemplo, cuando nos hemos presentado más de 4.000. Ingresamos 218. ¿Ha bajado la demanda? Y yo creo que ha bajado un poco la calidad del ingresante, y quizá la exigencia interna también, porque, por ejemplo, y esto también es consecuencia del terrorismo y la subversión, que los oficiales antes se preparan muy específicamente en su especialidad, y ahora, cuando vino el tema de la subversión y el terrorismo, entonces los oficiales salían muy rápido, ¿no?, para cubrir la demanda que se tenía en los diferentes sitios de la República. Y bajó, en mi modo de ver, un poco la capacitación, el estudio, el entrenamiento, ¿no? Y esto es importante. En la policía pasa esto. En la policía, por ejemplo, tú no puedes sacar un policía en los 6, 8 meses. Es demasiado poco. En las Fuerzas Armadas tú tienes un año para decidir tu vocación. Y si tú estás en una situación de hacer servicio, un servicio público, lo fundamental es tener vocación. Es como ser profesor de un colegio. Si tú no tienes vocación, ¿para qué estás de profesor? Igualito es en la policía, igualito es en la Fuerza Armada, que son entidades, organismos en que se requiere una profunda vocación de servicio, ¿no? En el caso de la policía se habla mucho de profesionalizar la policía, ¿no? Que es un proceso, pues ciertamente se han dado avances, pero resulta contraproducente que con 6 u 8 meses uno tenga el efectivo del... Es imposible que tú tengas... Además se ven algunas situaciones... Y mira lo que están pasando, hasta bandas se están constituyendo. 6 u 8 meses de capacitación es totalmente insuficiente. Si para nosotros un año es de preparación para definir tu vocación, y después sigues 4 o 5 años, 6 años seguimos los ingenieros o los de electrónica. Pero imagínate, 6 meses. Pero lo peor es que la ley exige que los suboficiales, como en el caso nuestro, las Fuerzas Armadas son 3 años. En la policía no sé con qué razón han bajado a 6 o 8 meses. ¿Y por qué lo bajaron? Porque había que sacar policías y cubrir la demanda que tiene el policía. Y se ha perjudicado la calidad del que... Por ejemplo, un ejemplo es Colombia. Colombia, con todos los problemas internos que ha tenido, ha generado una buena policía. Y actualmente en Latinoamérica es uno de los países que tiene una mejor policía. Pero entran mucho más capacitados. Para entrar a ser policía tienes que ser bachiller y estudias tus 3 años y sales un buen policía. Entonces,
cualquier estrategia que tú quieras diseñar para la seguridad ciudadana, el policía es el eje central. Y si tú no tienes un buen policía, no va a funcionar cualquier estrategia. Igual pasa en educación. Si no tienes un buen docente, hagas el plan que quieras, tengas la metodología, la mejor metodología de Piaget, de Vygotsky, lo que quieras, no va a funcionar. Y nosotros esperamos que las escuelas también comiencen a hacer una mejor selección de la gente que está ahí, una mejor valoración. O a lo mejor se ha dejado de dar algunas materias que son fundamentales para esto, ¿no? Porque merecería una revisión, ¿no? Porque no nos parece, qué sé yo, 4 generales metidos. Entonces, quiere decir, y yo le escuché ayer al ministro Nieto decir que él ha conocido a 2 de estos generales que le parecían brillantes. Entonces, ¿qué cosa es lo que ha pasado? Se ha generado una costumbre, se ha generado... ¿Qué cosa? Eso hay que cortarlo por los años y creo que con la tecnología se puede hacer, ¿no? De acuerdo. Bueno, echar mano a la tecnología está al alcance. Es más bien si no se hace sospechoso, ¿no? Si no se hace sospechoso, es como cuando se quiso poner para mayor control, se quiso instalar cuando recién comenzaban las computadoras, entonces se quiso computarizar todo el sistema porque eso permitía mayor control. Entonces tú notabas que determinados servicios no querían la computadora. Y lo notabas también en salud, lo notabas en estos sitios. ¿Por qué? El control, la transparencia es lo que es el peor enemigo de la corrupción, ¿no? Antes de finalizar, usted está tentando nuevamente una curul en este próximo Congreso. Es un Congreso muy trascendente, creo yo, pero además transitorio, tiene un carácter particular, especial. ¿Cuál debe ser la función de este nuevo Congreso? Yo creo que la función de este nuevo Congreso es corto el tiempo, debe ser una combinación adecuada de cierta experiencia y juventud, dar una visión de el objetivo fundamental, recuperar la confianza de la población en su Congreso. ¿Cómo hacerlo? Hacerlo dando leyes que favorecen a la ciudadanía, pero no leyes que tengan un largo tiempo de maduración. Hay leyes que se pueden dar rápidamente. Por ejemplo, yo pienso en educación, tengo 2 o 3 leyes rápidas que se pueden dar, que nosotros le hemos venido madurando y no pudo concretarse. Entonces, tenemos que dar una muestra a la población que el Congreso puede hacer mucho más de lo que este Congreso ha hecho en 3 años y medio. Y que en corto plazo, si uno apuesta por el país, porque acá hablamos, el grupo de las FP en el Congreso, el grupo minero en el Congreso, el grupo de las bebidas alcohólicas en el Congreso, el grupo de los casinos de juego, así se nombraban en el Congreso. Entonces una vez le dije, ¿y el grupo del Perú? ¿Cuál es el grupo del Perú? Todo el mundo miraba intereses particulares o privados. Creo que el Congreso debe centrarse en grandes problemas del país, cortos, precisos, leyes que se puedan dar rápidamente. Nosotros presentamos 48 propuestas muy rápidas, fiscalización de algunas leyes que no se cumplen, y creo que eso debe ser nuestra labor, recuperar la confianza en una institución como el Congreso. Difícil, es una tarea difícil en corto tiempo, pero creo que con algunos proyectos de leyes que favorezcan a la ciudadanía, creo que se va a ir recuperando poco a poco. De acuerdo, muchas gracias. Un placer. He estado conversando con el exministro de Defensa, Daniel Mora, sobre esta situación, pues que sin duda, lo dijo el presidente, no debe opacar la labor de una institución tan importante, pero sí amerita una revisión mucho más profunda y tomar las medidas de prevención necesarias para evitar actos de corrupción de esta naturaleza.